Ahora sí puedo hablar entonces de la evaluación en los ambientes digitales de aprendizaje. Ya he hecho el proceso en el que tengo en cuenta lo sincrónico, lo asincrónico, he acompañado, he creado los recursos. Ahora sí, ¿cómo es que se desarrollan estos procesos de evaluación, ¿no? En el e-learning aparecen también autores y hay ciertas teorías, que la evaluación por carpetas, que la evaluación por desempeños, que la evaluación cognitiva, pero todo eso se puede orientar o se puede retroalimentar en esta concepción que les traigo el día de hoy. Pues en ambientes digitales lo que más funciona en cuanto a evaluación e inclusive en promoción de aprendizajes es justamente las actividades de aprendizaje. Es decir, todas aquellas acciones que realiza el estudiante como parte del proceso de formación acorde a la modalidad en la que se desarrolla. Ahí lo importante, como les digo, que esta parte es muy de la parte mental del profesor. No se trata de que usted va a recibir trabajos, o sea, no se evalúan, no se califican trabajos. Esa parte del entregable como tal, tengo que transformarla, porque de lo contrario no entiendo lo que eso significa. Lo que se evalúan son los procesos que realiza una persona al momento de desarrollar justamente su proceso de aprendizaje. Porque, por decir algo, para hacer un video, él tiene que preparar lo que va a decir, tiene que arreglar los recursos, muy seguramente tendrá que editar el video, tendrá que comprobar la plataforma en la que lo... O sea, hay muchos procesos ahí inmersos y a usted le llega un video de 2 minutos. Si usted se queda solo con la idea de los 2 minutos de video, entonces está desconociendo todo lo que hay detrás de ese proceso. O en una infografía, o en un mapa conceptual, o en un foro. En el encuentro anterior les hablaron de las actividades en los entornos digitales. Entonces, ahora es poner esas actividades en función del proceso de evaluación encaminado, pero como prioridad a la parte del aprendizaje. Entonces, para evaluar esos procesos de aprendizaje, yo debo tener en cuenta estas tres concepciones. Puedo evaluar procesos para el aprendizaje, es decir, obtener elementos para dar retroalimentación al estudiante y favorecer su proceso de aprendizaje. Entonces, ahí me aparecen los criterios de evaluación. Es importante el tema de las rúbricas. Entonces, ahora lo vamos a ampliar. Puedo también evaluar el proceso del aprendizaje, es decir, obtener resultados del proceso de aprendizaje en el estudiante, establecer si alcanzó o no alcanzó el propósito o la competencia con la cual se diseñó el espacio formativo. Entonces ahí aparecen, por ejemplo, las pruebas, no se abandona el concepto, pero hay que entender cómo se desarrolla una prueba en el entorno digital. Y también esta parte a veces se la descuida mucho y es evaluar desde los procesos como aprendizaje, obtener información para retroalimentar y favorecer y fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces ahí me aparece la coevaluación y la autoevaluación. O sea, al final del curso preguntarle al estudiante, bueno, si aprendiste o no aprendiste, ¿qué te pareció esta estrategia? ¿Dónde crees que debo fortalecer? ¿Dónde crees que tal? O sea, porque eso también a la larga te ayuda a reorganizar el proceso de formación. Pero se desconoce esta parte o no se le da la trascendencia, ¿no? Yo lo suelo poner siempre de lado con la locura de Einstein. Pues no puedes hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Y para saber qué fue lo que salió mal, pues está la parte de la autoevaluación del proceso como tal y la coevaluación del proceso como tal. Entonces, la invitación para realizar evaluación en ambientes digitales de aprendizaje es enfocarnos en los procesos de aprendizaje como tal. He clasificado en este estudio que les presento, pues 8 tipos de procesos como macro, ¿no? No quiere decir que sean los únicos, pero he tratado, como les digo, de generalizar para que sea más fácil la parte de la asimilación de este concepto. Entonces, un estudiante puede realizar, pues, se le puede evaluar los procesos de apropiación o comprensión crítica conceptual. Puede también ser evaluado los procesos centrados en la resolución o evaluación de problemas, los procesos metodológicos, los procesos comunicativos, que es muy importante, cómo él interactúa, cómo interpreta, cómo se expresa, los procesos de reflexividad, que es como una de las necesidades más importantes en las generaciones modernas porque no reflexionan. O sea, por decir algo, el tema de las noticias falsas, dice una estadística nefasta que los jóvenes entre los 12 y 25, bueno, 22 años más o menos, perdón que me olvido a veces los datos,
en un 97% creen que lo que aparece en Facebook es verdad. No se dan el trabajo de verificar si esa información es verídica o no. ¿Por qué? Porque les falta esa parte del uso reflexivo, por decir algo. Entonces hay que evaluar esa parte también para que él pueda construir ese aprendizaje. Los procesos de trabajo colaborativo, que ese también lo trabajaron por acá, y los procesos de creación o gestión de proyectos. Entonces, cuando yo tomo cada uno de estos procesos y lo voy como desglosando, entonces voy vislumbrando un panorama un poquito más amplio de lo que el estudiante hace y cómo eso lo puedo valorar dentro del proceso educativo. Entonces, cuando yo digo voy a evaluar procesos de apropiación o comprensión crítica conceptual, lo que estoy diciendo es cómo el estudiante está comprobando la información, cómo define, cómo relaciona, cómo memoriza. Ojo que la memoria es importante, ¿no? No es que se perdió en el proceso educativo, sino que es una memoria un poquito más inteligente. O sea, no memorizar datos que los puede conseguir por ejemplo, en plataformas digitales, sino pues cómo él se acuerda de conceptos que son necesarios, ¿no? Para llevar a cabo un proceso, porque de lo contrario, pues tendrá que estar recordando cada día, pero la memoria como tal es importante. Y si yo quisiera como evidenciar eso en mi estudiante, entonces ya puedo determinar un mecanismo de evaluación más acorde. Entonces ahí me aparecen opciones como los cuestionarios con preguntas abiertas o cerradas, ya depende si lo voy a hacer sincrónico o asincrónico. Y por último, aparece la plataforma digital en la cual yo puedo hacer eso. Entonces aparecen plataformas como el Quizzes, como Google Forms, la misma plataforma de Moodle. Hay muchas, ¿no? Inclusive tengo un documento en el que clasifico bastantes, sino que cuando presento ese documento y se ven tantas posibilidades, a veces el profesor que no tiene mucha experiencia en la parte técnica, pues se ve abrumado. Y entonces he tratado en esta recopilación que les presento como de poner plataformas, pues espero, muy conocidas y que las puedan utilizar en varios procesos. O sea, para que no tengan que aprender demasiadas plataformas, sino que una les pueda servir para varias cosas, tanto para enseñar, para aprender y que en este caso como para evaluar. Entonces, si sigo en la parte de la apropiación de la comprensión crítica, puedo hacer que el estudiante me evidencie cómo hace relaciones conceptuales. Entonces, ahí aparecen los organizadores gráficos. Entonces, puedo elegir un mecanismo como el mapa mental, como el mapa conceptual, etcétera, y busco una herramienta que me permita hacer eso, como por ejemplo Mindomo, bueno, y hay muchas más. Que el estudiante me explique y me pueda representar hechos, que me presente datos e información relevante sobre un concepto. Entonces ahí le puedo plantear un mecanismo de evaluación como la línea de tiempo, como los gráficos, como las tablas. Eso lo puede hacer en Canva o en Genially, que es esta plataforma que utilizo para estas presentaciones. Que el estudiante me haga un análisis conceptual. Entonces puedo establecer como mecanismo las reseñas, la cartografía, y puedo utilizar una herramienta como por ejemplo el Padlet, que me haga un proceso de síntesis. Entonces eso es importantísimo, ¿no? Y que me presente información, que la pueda jerarquizar, que la pueda clasificar. Entonces aparecen las infografías, el mismo foro, los resúmenes, y ahí aparecen plataformas como Canva o Flipgrid, que es una plataforma para hacer foros a través de videos parecido a TikTok, pero en el ámbito educativo, ¿no? Entonces, ahí la cosa cambia. Entonces, yo no recibo un mapa mental, no califico una infografía. Yo califico es cómo él comprobó la información, cómo la relaciona, cómo la explica, cómo la analiza, cómo la sintetiza. O sea, hay varias cosas detrás de eso. Aquí sí puedo aplicar esa frase que dice, lo importante no es el destino, sino el viaje. Y entonces ahí es bien interesante, porque la concepción cambia. Y entonces, para poder evidenciar eso, es que necesitamos otro tipo de mecanismos de evaluación. Puedo seguir así con los diferentes procesos que les he presentado. Entonces, por ejemplo, en la resolución o evaluación de situaciones, problemas, cómo él identifica situaciones, cómo él analiza esas situaciones, dependiendo de la información, de los contextos, de los actores que hacen parte, cómo él evalúa posibles decisiones, cómo él toma decisiones en base a esa información, cómo él evalúa el impacto y las implicaciones de esa decisión, y puedo establecer mecanismos como el estudio de caso, como el debate, como el juego de roles, como las simulaciones. Esta parte de aquí viene siendo como la actividad como tal, ¿no? Pero el proceso es lo que me interesa en la parte de la evaluación. Y luego, dependiendo de su experiencia con la parte digital, pues usted escoge qué herramienta utiliza. Y de esa manera, pues pueden ir evidenciando cada proceso. Pues no tiene como sentido que yo les siga leyendo esa parte. Yo les comparto ahora la presentación para que les quede más clara esa parte, o la puedan revisar, que vuelva una técnica de estudio, es decir, un instrumento de estudio esta presentación, para eso es. Pero voy entendiendo
de qué se trata esto, ¿no? Entonces empiezo a comprender, actividad de aprendizaje, o sea, el estudiante va aprendiendo, pero me realiza un proceso durante ese aprendizaje. Y ese proceso es el que yo lo evalúo, ¿sí? Y para poderlo evaluar, pues requiero entonces unos instrumentos que me permitan llevar a cabo ese proceso de evaluación. Entonces, ahí es donde aparece la evaluación, pues centrada en el desarrollo de fortalecimiento de aprendizajes. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Pues por lo menos estas tres cosas dentro de todo lo que involucra una estrategia de aprendizaje, de evaluación, perdón. Recoger la información, o sea, buscar un instrumento que me permita recoger información pertinente, coherente, significativa y que me la presente de manera oportuna para poder yo valorar, que es el segundo paso, a esa actividad como tal. O sea, establecer un análisis, una comparación, una reflexión en cuanto a los resultados y el desempeño obtenido por el estudiante para de esa manera poder establecer un juicio, ¿sí? Frente a lo que el estudiante ha realizado y realmente poder responder al interrogante que nos pide la evaluación. ¿Qué está aprendiendo el estudiante o qué debería lograr durante ese proceso? En la parte de educación, sobre todo en esto de la evaluación, a veces nos hemos quedado con el concepto de la nota y en la nota en función de aprobó o no aprobó y la evaluación se quedó como en eso, ¿no? Tanto necesito para aprobar o no aprobar. Y me estoy olvidando de la parte del proceso de aprendizaje en cuanto a un concepto muy sencillo como la nivelación. Entonces, no sé cuál es la escala que manejan de pronto en el Ecuador. Por ejemplo, acá se califica de 1 a 5, ¿no? Donde pues 1 es la nota más baja, 5 la nota más alta y con 3 se aprueba. Y resulta que el estudiante me presenta una actividad de aprendizaje y sacó 3.5. Y con 3.5 se supone que aprueba porque si saca más de 3 aprueba. Y se queda ahí la evaluación. Y entonces, dentro de esta estrategia, pues la pregunta es, ¿qué le faltó para sacar 5? ¿Dónde está evidenciado o qué es lo que tenía que hacer para alcanzar ese 1.5 que le faltó? Y esa perspectiva a veces no se tiene en cuenta ni por el profesor ni por el estudiante. El estudiante a veces pues se queda como yo, se queda en la nota, pero a mí sí me debería preocupar. Bueno, mira, te faltó el 1.5 porque, no sé, de pronto en esta parte te faltó creatividad, en esta parte no me sintetizaste toda la información, mira que hay otros conceptos. Y eso dentro de la evaluación es importante porque lo que estamos diciendo es que estamos buscando a través de la evaluación que el estudiante realmente alcance los objetivos de aprendizaje. No que se quede solo con una nota y no que se quede solo con el tema de que si aprobó o no aprobó, porque de lo contrario, pues el efecto como tal pedagógico no se lleva a cabo. Por eso el tercer paso es tomar decisiones, elegir la mejor forma, la mejor manera de consolidar o alcanzar el objetivo de aprendizaje propuesto inicialmente. Bajo esta perspectiva, como les digo, así contextualizada, pues entonces tenemos otra forma de llevar a cabo los procesos de evaluación.